Te saluda el doctor Burgueño. Muy buenos días. Muy buenos días. Que te echábamos de menos. Sí. Bueno, Los espectadores nos dicen, ¿pero dónde está el doctor Burgueño? ¿Qué es de él? pues tiene que haber alguna campanada como la que hoy va a replicar. Sí, pero están muy preocupados por la monkeypox, la viruela del mono, que ha salido el de la OMS diciendo que se van a reunir de urgencia para ver si hay que tomar alguna medida global. Bueno, ese día estuve aquí, estuve con Esparza y sí que creo que traté de poner las cosas de la viruela del mono en su lugar. Todavía no sabemos de la viruela del mono, que está autolimitada en su manera de contagio y tal, pero todavía no sabemos qué curiosa puesta en marcha ha tenido en el mundo europeo esta enfermedad al salir de su hábitat en el que llevaba muchos años y que ha querido caminar por probablemente en este mes del orgullo y de una manera especial de contagiarse y de una manera especial de encontrar una fórmula para poder asustar otra vez a la población. Y no es una enfermedad de transmisión sexual, pero es una enfermedad de transmisión de contacto, prácticamente exclusivamente de contacto. En rigor también se puede contagiar por el aire, pero evidentemente fue una campanada. Pero la de hoy es una campanada política y yo personalmente quiero decir que estoy especialmente no entristecido, sino muy alegre, porque mi cura al que yo le asistía de Monaguillo, un moracho de Mora de Toledo, que era un gran obispo, que es Monseñor Díaz Merchán, ha fallecido ayer, y yo estoy especialmente alegre porque era una gran persona y desde luego un gran cristiano y un gran católico. Qué maravilla. Y entonces no nos vas a hablar de la viruela del mono, sino del mono que tienen estos por cargarse la sanidad privada. Oye, ¿y qué les pasa con la palabra privada? Pues no la entienden. Pero privada para ellos viene de no privarnos. la entienden, pero no la entienden. No de privado, sino de privar. Han hecho que esta sociedad no entienda lo que es lo privado. Sí. Esta sociedad... Lo público es maravilloso, público. Pones público cualquier cosa, menos a mujer, hay algo más privado, ¿sí?, que el buscar a un médico para unas almorranas. No, me cuesta pensarlo, desde luego. No, Bueno, nunca he tenido la experiencia, pero... No, quiero decir que la relación médico-paciente, desde que se inventó la forma de aproximarse y de provocar la vocación de una persona, es una relación absolutamente entre dos y absolutamente privada. Y además debe ser privada. Eso es una cosa. Otra cosa, además, es qué piensan estos señores que llevan años tratando de combatir la provisión de la sanidad por un ente privado, cuando todo el mundo lo hace de otra forma. Es decir, garantice usted el precio de la sanidad a toda la población. Eso es lo público. Ahí termina lo público. Por cierto, cumpla con ese compromiso y no tenga usted en 1.300 o 1.400, para redondear, 1.400 euros por persona y año, la cantidad que dedica a la sanidad el gobierno actual. Y cumpla usted, y los anteriores, cumpla usted con eso para tener una sanidad de calidad y despreocúpese de cómo se lo suministra la sociedad. Esto es el mensaje del análisis que hizo la Comisión Abril-Martorell después de la Ley General de Sanidad del año 1986, que ya fue totalitaria y que ya
facilitaba una manera de entender que para ser sanitario había que ser funcionario público, con lo cual nos ha traído la desgracia de que en 40 años, vamos, 50 y tantos años de la historia de esta sanidad pública, que no se inventó en el año 80, sino que se inventó antes, pero que ya se dieron cuenta los creadores de la dictadura de que había exagerado la función pública, eso ya se habían dado cuenta. Estos señores han venido a poner la tilde y una tímida revolución, no, bueno, revolución no porque era tímida, una tímida recomposición que hicieron en el año 97 el Partido Popular a la llegada de Aznar al gobierno, de un articulito corto, decir, las nuevas formas de gestión de la sanidad, que podría permitirse el que se pudiera gestionar la sanidad por entes privados, pues hoy también quieren cargárselo. Es decir, se lo cargan. Se lo cargan. Pero se lo cargan ¿para qué? Es decir, ¿pero qué es lo que tienen? En este momento lo que no se puede encargar es que una persona busque un médico y se encuentre un médico en su casa y vaya y establezca una relación personal y profesional con él. Y como no se lo pueden cargar, pues hay 11 millones de personas que eso lo establecen además en España por mediante seguros sanitarios. Eso no se lo van a poder cargar, por lo tanto van a crecer. Yo casi estoy contento de que de una vez por todas aprieten las tornas y la población se entere de que lo que se pretende es que el señor que trabaja en un hospital y es pinche de cocina en un hospital tiene que ser funcionario. Y que el médico tiene que ser funcionario. Y que el enfermero tiene que ser funcionario. Y todo esto, la población española entienda que eso es lo que algunos de izquierda o de la izquierda llama sanidad pública, que sean funcionarios los que se dediquen a cerrar la puerta el día que viene de los centros de salud, el día que amanece con una epidemia. Esto es lo que la población debe saber y se deben enterar. O sea, los centros de salud, la organización, no los médicos que a mí me tienen expedientados en el Colegio de Médicos de Madrid por decir que los médicos no trataron directamente a los enfermos. La organización pública de este modelo que nos hemos creado cierra las puertas a que pueda acceder una persona afectada por el COVID. Eso es la respuesta, cerrar las puertas. Y esto es lo que se quiere llamar sanidad pública. Bueno, pues ustedes sabrán, los ciudadanos ya en esta última encuesta, por cierto, del CIS, vamos, la segunda preocupación empieza a ser la sanidad. Bueno, yo espero que sea la primera y desgraciadamente la más gorda, porque estamos asistiendo a fenómenos que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, que cánceres que tardan un montón de tiempo en ser diagnosticados, no digamos en ser tratados, la desigualdad en el acceso, la desigualdad en 17 comunidades autónomas. Todo esto se va a incrementar, los problemas, a partir del día de hoy. Para tratar de situar a los espectadores, estamos hablando de que ayer en el Consejo de Ministros se aprobó esa ley que tiene que pasar todavía el trámite parlamentario, que busca limitar precisamente la gestión privada de la sanidad, David. Sí, pero es que luego, fíjate tú, los mismos promotores de esta ley que quieren proceder son los que luego, por ejemplo, con la señora Carmen Calvo van a la Ruber, o el señor Juan Carlos Monedero, o el señor Willy Toledo, que son muy proclives a este tipo de soflamas que sueltan muchas veces, y estas ideas de bomberos que tiene el gobierno, y luego está haciendo lo que ha denunciado el doctor. Están incrementando las listas de espera, se están incrementando también las especialidades y las consultas externas para poder diagnosticar y poder atacar esas enfermedades, que por un lado continuamos consiguiendo avances muy importantes, pero la principal forma de atacar, por ejemplo, un cáncer es
la detección precoz. Y entonces, si se dilatan en el tiempo las consultas, al final eso lo está repercutiendo. Y luego la diferencia de 17 comunidades autónomas. Pero es que el problema es que ahora ya no solamente la diferencia entre 17 comunidades autónomas, es que también depende de cada área sanitaria, de cada región, depende. Porque, por ejemplo, nos encontramos sitios donde no hay psiquiatras, en otros no hay pediatras, en otros te encuentras SAMU sin médicos para que te atiendan en un accidente, y te encuentras esas situaciones que estamos viendo como están cargándose directamente la sanidad bajo una falsa bandera de que quieren hacer una sanidad pública y para todos, y al final lo que está demostrando es que no es así. Y el otro estigma es el estigma que tiene la sanidad privada, que piensan que es una cosa de las élites, cuando ahora mismo en cualquier empresa, en muchas empresas, incluso puede tener cualquier convenio colectivo dentro de una propia empresa para que tengas un seguro privado a un bajo coste y poder acceder a muchos servicios. Hay ayuntamientos de izquierda desde hace muchos años que contratan, además del seguro que pagan la seguridad social para sus empleados, para sus funcionarios, contratan a una Mi primer hijo Gorka nació en una clínica privada porque mi mujer, administrativa de una empresa, administrativa rasa de una empresa, pues tenían ese seguro que estoy diciendo yo. Yo trabajaba en logística, mi mujer, 2.000 euristas, y teníamos la capacidad de poder acceder a un seguro. Y la verdad que agradecidísimos al trato que nos dieron en este centro privado los profesionales, al igual que la sanidad pública. Pero es que el problema que tenemos que estamos permitiendo es que, ponemos lo mismo, el tema del relato. Están atacando a unos profesionales, que incluso, acordaros, que durante la pandemia el tema de las vacunas, los dejaron sin vacunas, los sacaron del servicio cuando estaban también en primera línea de batalla y nos ningunearon. O sea, estamos viendo que esta gente impone la ideología por encima de la salud, y cuando se imponen las ideologías por encima de la salud, las que lo pagan son los ciudadanos, y no se lo podemos consentir. Pasa que yo creo que están, como siempre, es muy difícil llegar a toda la población con la verdad de las cosas. Y bueno, pero al menos si nosotros desde aquí logramos llegar a una parte de la población y los que nos escuchan y los que nos ven difunden esa información, pues las cosas pueden ir cambiando, ¿no? Es la única manera de cambiarlas. Vamos a ver, en España, y eso, Antonio, yo no voy a hablar mucho de sanidad, yo estuve durante algunos años en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cataluña, incluso me tocó ser presidente de la Comisión del SIDA en aquellos años en Barcelona, y conocí muy de cerca el mundo del SIDA, que en ese momento Canruti era una de los centros pioneros junto con el Carlos III aquí en Madrid, ¿no? Y en el tema de la sanidad me tocó conocer el informe Abril, que ha mencionado Antonio Burgueño, y asistí muy de cerca a la fundación de la primera colaboración público-privada en España, que fue el Hospital de Alcira, ¿no? Del que Antonio sabe muchísimo más que yo, porque lo hizo él, además. Bueno, lo que primero que hay que decir es que en España, en el tema de la sanidad, hay dos clases de ciudadanos. Uno, los de primera, que son aquellos que pueden elegir el día 1 de enero si quieren sanidad pública o sanidad privada. Yo no acepto tampoco el nombre de pública y privada, yo creo que más bien sería otra cosa, la sanidad estatal y la sanidad social. Que la presta al provisor. Bien, sanidad estatal, que es el Estado provee de tal, y la sanidad social, que es la que la gente se ponen de acuerdo, montan una empresa y montan un hospital, ¿vale? A eso es a lo que ellos le llaman privado, en realidad es social. Es decir, contra lo que van es una pelea entre lo estatal y lo social. Esa es la pelea real la que ellos plantean. No pública y privada, no. Social frente a lo estatal o lo estatal frente a lo social, anulando, porque ellos no creen en el principio de subsidiariedad. Entonces, hay españoles de primera porque pueden elegir, el día 1 deciden, pues todos los funcionarios, también los jueces, también los militares, ISFAS, Mujeju, Muface, en fin, eligen si quieren ser atendidos durante todo ese año por la sanidad pública o la sanidad privada. Gratuitamente. Sí, siempre gratuitamente, como todos los demás. Por eso. Todos los demás. En España la sanidad es universal y es gratuita. O sea, incluso los que vienen aquí sin ningún... Está pasando con las tarjetas famosas de los 30.000 inmigrantes ilegales que están repartidas en Andalucía y que está denunciando Vox con toda razonabilidad, porque eso es un escandalazo. Es decir, es un robo, porque eso cuesta un montón de dinero a los pobres que están pagando los impuestos. Entonces,
ciudadanos de primera, sanidad a elegir, la sanidad esta social privada que le llaman, o la sanidad pública. La realidad de esa elección, más del 85% de los funcionarios que pueden elegir, eligen lo que llaman sanidad privada. Bueno, eso ya es un indicativo, es decir, eso ya te dice algo, ¿no? Eso va a peor, porque claro, en la medida que, como dice Antonio Burgueño, la sanidad que llaman pública está cada vez más deteriorada, entre otras cosas porque se ofrece gratuitamente a quien no tendría derecho a utilizarla, esa sanidad pública va en retroceso en la elección que hacen los funcionarios cada año. Y luego están el resto de personas, por ejemplo, todos los que trabajamos en una empresa, estamos cubiertos por la empresa para que seamos atendidos por la Seguridad Social, ¿vale? El coste de eso, el día que demos la información de cuánto cuesta esa adscripción a un seguro privado o a la Seguridad Social, también entenderán ustedes cuál es la diferencia de lo que tiene que aportar el Estado si los ciudadanos son atendidos en un hospital o en un sistema privado o en un sistema que ellos llaman público, ¿vale? Entonces, esa es la primera cuestión que hay que saber. Es decir, aquí no hemos inventado nada, sino que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Con respecto a los que trabajan en una y en la otra, pues hay una diferencia fundamental. Y es que los que trabajan en la sanidad pública no pueden ser auditados y no puede ser auditada su productividad. Además, no pueden ser despedidos, y en el otro lado, en los que trabajan en la sanidad social, esa que llamamos sanidad privada, primero pueden ser despedidos, pueden ser auditados en su productividad y, por tanto, pueden ser auditada su eficiencia. ¿Cuál es la realidad de eso? Que cada vez que se hace una auditoría por parte de una Big Four o por parte de una empresa de consultoría o de auditoría de un hospital público o un hospital privado, las ratios que revelan cuál es la eficiencia de ese hospital o del otro, revelan que efectivamente aquello que está gestionado, entre comillas, privadamente, funciona muchísimo mejor que lo que está gestionado por lo... Auditorías de Tribunal de Cuentas, ¿eh? Efectivamente. Entonces, yo creo que ese es lo grande. Es decir, y si cualquiera viene aquí que piense, no podrá negar ninguna de las afirmaciones que yo he hecho porque son así, estrictamente así. Recuerdo que cuando a la alcaldesa Carmena en una entrevista le preguntamos, bueno, pero usted que es tan roja y tan de izquierdas y tan socialista y tan comunista y tan tal, usted que es funcionaria además de digamos, de la justicia española, seguro que cuando elige el día 1 de enero, elige la sanidad pública, ¿no? Dijo, no, yo he elegido la privada. Pues claro, es que hasta los comunistas que están preocupados por su salud eligen lo que creen que es mejor, ¿no? Bien. En la sanidad pública hay buenos médicos, buenas enfermeras, buenos tal, buenísimos. Aquí en La Paz, en el Clínico de Barcelona, en Ramón y Cajal, en lo que queráis. Hay unos profesionales como la copa de un pino. Y cuando hablas con ellos, te dicen, sí, aquí muy bien. Pero si tengo una enfermera o tengo un señor que no me funciona, que está de baja laboral permanentemente, que además llega tarde, que además tiene una actitud negativa, etcétera, no puedo hacer nada porque no puedo echarlo. Y de eso sale perjudicado todo el sistema y salen perjudicados los pacientes. Entonces, la gente tiene que conocer eso. Yo me conformo con esta introducción un poco larga. Sí. Yo puedo ir a la vía práctica del enfermo. Venga. Porque yo la he sufrido últimamente, no se sabe por qué, pero bastante. Entonces, si tuviera que hacer un análisis de la cosa, diría que ahora mismo la sanidad pública es lo más parecido a la banca española, que es que para que te atiendan ya puedes ponerte pesado porque lo tienes muy complicado, ¿eh? Porque la atención personal casi ha desaparecido, se ha quedado una atención telefónica, que es la fácil. Puedes conseguir la personal, pero tienes que tener mucha paciencia, insisto, tanto en la banca como en el sistema de salud primario al menos. Yo he tenido enfermedades que tienen que ver con el sistema circulatorio. Un año tuve una y cometí el error o no de irme a urgencias en un hospital público. Al siguiente año tuve otra
y cometí el error o no de ir de urgencias a un hospital privado. Cuando ya el privado me había tratado, me había dado el alta y me había hecho todas las pruebas, en el público aún estaba en la segunda visita. Si bien en el público me habían ingresado igual que en el privado, ¿eh? Yo no sé el médico que era mejor de uno o de otro, tengo mis dudas, no lo sabré nunca. Pero a ti lo que te importa es que te Pero atiendan bien y rápido. los tiempos sí que puedo asegurar que cuando uno ya me había hecho todo tipo de pruebas, en el otro aún estaba por la primera visita, ¿eh? O sea, una vez salido del hospital... Por eso Manuela Carmena visita, elige la sanidad privada. Bueno, por ejemplo, yo me iba a operar de lo que voy así, de la cintura escapular, o sea, de la cadera. De la prótesis de la cadera, por el sistema público. Y cada vez que he ido a visitarme, pues había como 6, 7 meses de aquí a la siguiente cosa, ¿eh? Pues te tienen que hacer unas radiografías, 5 o 6 meses. Cuando tengas las radiografías, la visita, 4 o 5 meses. Todo así. Aquí está Antonio Burgueño, que es el que me aconsejó que lo hiciera a través de un amigo suyo, que ha resultado ser genial y que me ha operado de maravilla, y que las cosas se hacen inmediatas. O sea, vas a verle, te hace un volante, te vas a la radiografía, subes, enseñas la radiografía y te dice, desgracia, yo dije que no porque no estaba preparado, la semana que viene, pero digo, hombre, no, quiero aterrizar un poco en el mundo antes de hacerme la idea. Pero, o sea, los tiempos no tienen nada que ver. Nada que ver. Y ahora mismo he tenido últimamente otra visita a un médico de tema circulatorio, tanto público como privado. En el privado ya está, o sea, me ha hecho todas las pruebas, la revisión anual, y en el privado las pruebas me las darán en el público me las darán a final de año, con lo cual tendré la visita a final de año. Pero precisamente este tiempo de espera también, pues al final se ve comprometido con esto que quieren hacer, porque si no me equivoco, nos lo dirá el doctor Burgueño, cuando uno va a la sanidad pública muchas veces te derivan, entonces lo que podría pasar es que hubiese más colapso todavía, ¿no? Déjame decirles a los espectadores que nos hagan su pequeño comentario sobre este tema de la sanidad, a ver cómo lo ven y qué opinan. Ya tienen ¿Y si están viviendo algún caso? Tienen ustedes en el Telegram además el número de teléfono donde pueden poner... Yo insisto que los médicos no sé cuál es mejor de los dos. Es más, en el último caso, pertenecen al mismo departamento público. No, pero al final es lo que ha dicho Julio, en la sanidad pública también hay muy buenos médicos. Por eso, no, pero lo digo para que quede claro que son los mismos. Muchas veces son los mismos. Yo he sido médico... Primero, critica lo que he dicho. ¿He dicho algo que no esté correcto? Porque tú sabes más que yo y no me gustaría meter la pata. No, absolutamente correcto. El problema que al decirlo con ese énfasis, como has dicho, el sistema de Muface, es el que Muface, IFAS y Mugeju se inventan en el año 1974. Y se inventan cuando ya la dictadura había creado el nuevo modelo de seguridad social en España, con hospitales fantásticos, con las especialidades, con la tecnología puesta en ellos. Es decir, cuando realmente se inventa la seguridad social y el sistema sanitario español moderno. Teníamos en España, en el año 75, esa nueva emergencia que había creado Franco. Comentario atinado de un espectador. En España lo único que es público es la gestión. El dinero es siempre privado. Tiene toda la razón. Muy bien, está muy bien visto. Digamos que la descripción que ha hecho Julio ha sido correcta. Esto del Muface tampoco se inventó en el año 75, insisto. Franco estaba muriendo cuando los funcionarios quisieron para ellos mismos un sistema, elegir entre la pública y la privada. Y eso se cuadró. Pero además se hicieron otras dos excepciones. Una, que se llamaron las colaboradoras de la Seguridad Social, que llegaron a tener en España 2 millones de personas, que eran las empresas que se retraían el salario, parte de lo que pagan a la Seguridad Social, se lo retraían para organizar ellos mismos una prestación privada de la salud.
Lo llegó a tener Banesto, lo llegó a tener la Telefónica, lo llegó a tener toda la banca. Y el INI, en fin, había un montón de empresas que se retraían con sus aportaciones y daban y organizaban un sistema sanitario. Y luego otra cosa que permanece, que es las mutuas laborales. Esos fueron los 3 modelos que se hicieron porque se habían percatado de que el proyecto se había alejado mucho de lo que en Europa empezaba a ser vigente, que es que la sanidad necesita gestión y que esa gestión no tiene más remedio que someterse a los, digamos, a los mecanismos de gestión de una empresa. Y lo ha dicho muy bien Julio, es mecanismos de gestión de premio, trabajo, premio y penalización por no trabajar. Y el sistema público pues no sabe, ni puede ni sabe penalizar por no trabajar, ni sabe premiar por hacerlo. En España, yo he sido durante 6 años director de hospitales de la Comunidad de Madrid. España tiene el liderazgo en el mundo entero de los trasplantes. Pues somos líderes en trasplantes porque se excepcionó una manera de abonar a los que hacen el trasplante, a los que trabajan en el trasplante, como, digamos, como salario diferente, es decir, con un bonus. Hay médicos que están pagados con más de 100.000 euros por hacer trasplantes en España. Y por eso somos los líderes, porque tenemos unos profesionales maravillosos, hay incentivos. Pero hay un incentivo. Esto ya no se puede llevar a quien opera más o quien opera menos y se le pueda castigar, a quien ve más enfermos, a quien dentro de un centro de salud el médico de cabecera va a las casas a ver al enfermo. No, porque eso no se puede consentir. Tienes que homologar tu respuesta a la respuesta que da el funcionariado en otras materias que son fáciles de gestionar. En la administración ha habido cosas que se han sabido funcionar la función pública bastante bien. Por ejemplo, hay excepciones. En la agencia tributaria nos perseguirían a los que no cumplen con ella de una forma diferente si no están incentivados los inspectores. Pues eso se ha inventado en la agencia tributaria. En la medicina no se paga más al que mejor trata al enfermo. Y eso es muy grave, porque evidentemente si lo pagan menos, al final la tabla rasa hace que todo el mundo se desilusione. Y los médicos en España hoy y los enfermeros en España hoy están absolutamente desilusionados de trabajar en la sanidad pública. ¿Cuánto cobra un médico que acaba de terminar? Porque tú, vamos a ver, la carrera de medicina, por ejemplo, ¿son 6 años, 7 años? Son 6 años. 6 años. Yo estuve 7 no porque repetí, sino porque antes hacía selectivo de ciencias. Vale, acabas 6 años, bueno, acabas el bachillerato, 6 años de universidad, con unas asignaturas verdaderamente complicadas. Primero, para hacer medicina tienes que estar en un segmento muy alto de tus notas del bachillerato. Bien. Entonces, acabas los 6 años y tienes que hacer el MIR. Hay que hacer el MIR. ¿El MIR qué significa? ¿Es un examen? El MIR es una selección entre todos los que han terminado la carrera y se apuntan para ser especialistas. Bueno, para ser especialistas y generalistas, para ser médico de atención primaria, médico de familia, también tienes que hacer. Ahí funcionas por números, es decir, ¿cuántos se pueden presentar en 30.000, 40.000 personas al año? No, porque terminan alrededor de 7.000, se presentan unos 12.000, ha habido años de 20.000. Correcto. Y se aprueban 6.000. O sea, la mitad de los que se presentan no pasan. Menos de la mitad. Menos de la mitad. No pasan. No pasan. Vale. Los que pasan, ¿qué tienen que hacer? ¿Ya empiezan a cobrar?
empiezan a cobrar unos 1.300 euros por persona, por médico. O sea, después de 7 años de preparación, pasas a cobrar 1.300 euros haciendo de residente. Sí, hay mucha gente que dice, pues es la única salida que tiene un graduado en España, porque los otros graduados no tienen los 1.300 euros. Claro. Pero esos 1.300 euros es por hacer de médico, no por ir a aprender, sino por hacer de médico. Especialista, En las guardias del hospital empieza el que atiende prácticamente en el hospital a todos los niveles, son residentes. Es decir, para que tener una idea, tú tienes 18 años, dices voy a trabajar de camarero. Vas a ver a Karima, la chica esta del pescador, y dices que quiero trabajar de camarero, 1.500 euros al mes. No tienes, ni has acabado el bachillerato, no tienes formación. Pues resulta que cuando entras en un hospital, eres 1.300, después de 7 funcionario, años. Claro, eres el camarero del hospital, trabajas en el hospital, en lavandería o tal, ganas más que un residente. Ganas más que un residente. Claro, es que eso el residente es imposible. El residente Es imposible. después puede hacer 2 o 3 guardias a la semana, en cuyo caso... De 24 horas. De 24 horas, Sí. en las que cobra una cantidad entre 100 y 125 euros si es en domingo. Por 24 horas de guardia. Y hay otro matiz que creo que es importante por que 24 digáis. horas de guardia Cuando es cobrar apruebas- a 4 euros la hora de guardia. Cuando apruebas el MIR, te consigues colocar en un número y entonces puedes escoger plaza donde la haya. Sí, en Valdecilla, O sea, en puede ser Santander, que o no en sea tu Pamplona, ciudad, o con en lo cual Burgos. A lo mejor te tú tienes que cobrarás mover. eso, pero puedes tener que estar a 300 kilómetros. Porque si lo que quieres es ser pediatra y has cogido un número en que no hay en tu ciudad, que es Madrid, y tienes que irte a parar a no sé dónde, a Villa Cisneros, pues te toca allí. Funciona así, ¿no? Sí, señor. Y entonces llevamos ya 5 años. Y a partir de ahí, cuando terminas el MIR, pasan varias cosas. La primera, si estás en una demarcación autonómica cuya riqueza de hospitales públicos es alta, por ejemplo, Madrid, que es Madrid, hoy tiene 35 hospitales, 36, para ser exacto, públicos. Bueno, Cataluña no los tiene. Cataluña, ¿por qué? Porque este es un fenómeno, el sistema catalán, en el que yo no sé si cuando tú estuviste en el Parlamento quisieron hacer públicos todos los hospitales. No, señor, porque siempre se ha respetado un modelo mixto en Cataluña de contratar la actividad privada, la actividad con hospitales privados. Por lo tanto, y consorcios en Cataluña, pero allí la izquierda se comporta de otra forma. Eso nunca lo ha cerrado. Aquí se viene a Madrid, al Parlamento, a decir que la sanidad debe ser pública, pero la izquierda allí no va a cerrar sus modelos prestacionales con los que la gente está tan acostumbrada y es absolutamente fiel a esos modelos. Bueno, pues dicho esto, cuando termina un MIR, empieza una cadena de contrataciones temporales que llegan hasta 15 y 20 años, en el que nadie tiene su puesto en propiedad. Por lo tanto, ¿por qué? Pues porque la administración no aligera para crear las plazas y convocar, porque tiene que ser, y claro, vienen elementos, bueno, como el eventual puede pasar a ser interino, como el interino puede pasar a ser propietario, y todo esto es aderezado por la sal y la pimienta de quien manda en cada comunidad autónoma, que es el político. Porque encima, y lo más grave de todo, es que la sanidad está totalmente politizada. Quien manda en la sanidad es el político. Y el político nombra a los gerentes. Y los gerentes permiten, y la forma, y muchos de ellos intervienen para que el jefe de servicio sea un politizado. Y para que el jefe de servicio sea quien le conviene. Esto está minado. Señores, que lamento decirles que el incremento de hacer más pública la sanidad es muy grave para el enfermo español.